Yo creo que yo cierro mi cámara también, ¿verdad? Bueno, como ustedes prefieran. ¿Ustedes prefieren que yo tenga la cámara prendida para que me vean o prefieren? No, no necesariamente. En todo caso, a lo mejor lo que pudiera tratar de hacer es ampliar la pantalla. Ah, ok. Sí, digamos, la tengo así para poder ver la otra ventana donde está, por si entra el doctor Paz. Inicio de una vez, entonces. Sí, yo pago cámara y micrófono, Elena, porque para que mejore la comunicación y en el momento que me tenga que retirar, nada más me voy a retirar, no te preocupes, ya te avisé por qué, ¿ok? Ok, excelente, Gerardo. Muy bien, entonces ya le avisó el doctor Paz por si quiere entrar con confianza y damos un inicio. Pues les agradezco muchísimo por estar hoy el día de hoy acompañándome para exponerles mis avances en mi proyecto de maestría. El proyecto que tengo se llama Geoquímica y Estadística de Intrusivos en Bacanora, Sonora, Centro-Oeste, México, y es un título tentativo. Entonces, esto es para temas selectos de investigación 1 y por si la grabación, mi nombre es Blanca Elena Pineda Valenzuela y estamos hoy a 10 de diciembre de 2020. Entonces, primero vamos a iniciar con la introducción. Antes que todo esto, les platico un poco de cómo llegué yo a este tema. Yo en la licenciatura me di cuenta que me gustaba muchísimo la petrología ígnea de rocas y que sobre todo era el tema al que me quería dedicar. Además que siempre quise dedicarme a la academia, a la investigación, sobre todo en esta carrera tan bonita, que involucra tanto trabajo en laboratorio de ciencia básica con trabajo en campo, con la naturaleza, el aspecto real. Entonces, en la licenciatura yo trabajé en el Valle de Bacanora, al este de Hermosillo, alrededor de unos 200 kilómetros, y ahí hice un trabajo muy amplio que involucraba desde paleontología, estratigrafía, y al final también involucré geocronología, sobre todo para darle un aspecto un poco más petrológico. Y salió, pues yo esperaba, digamos, estamos cerca de la Sierra Madre Occidental, vamos a encontrar algo, pues, granítico de esas edades, y todo iba bien hasta que nos llegaron los resultados de las edades, en que descubrimos que una de las edades nos daba 94.7 millones de años, y eso, pues, iba en contra un poco de lo que me habían enseñado del recorrimiento del arco. Entonces, ahí fue cuando comencé a indagar un poco más y encontré otros trabajos que también tenían estos edades un poco más grandes de las esperadas, que son el trabajo de Fren Pérez Segura, aquí al norte en su tesis de doctorado y el artículo de 2006. ¿Qué tal? Mi trabajo, el trabajo de tesis de maestría de Ibarra Dessens y un artículo de McDowell, ¿qué tal? De 2001. Tengo entendido que hay algunos otros trabajos por ahí involucrados también, pero estoy apenas localizándolos todos. Entonces, este trabajo de licenciatura únicamente incluyó geocronología y geología general, y me quedé con la idea de continuarle este proyecto y empezar a trabajar la geoquímica para encontrar alguna relación, ver qué estaba pasando o al menos contribuir información relevante. Entonces, entro a este proyecto con los siguientes objetivos: caracterizar geoquímicamente las rocas ígneas con edades no laramídicas en esa zona, elaborar un protocolo para caracterizar petrológicamente a las rocas intrusivas, pero únicamente utilizando tipo Unison. Esto para, digamos, dejar un legado en que otros estudiantes o investigadores puedan, a relativamente bajo costo, encontrar una manera de generar datos y posiblemente traer a la luz qué es lo que está pasando en realidad aquí, así como otras áreas de estudio, no solo la petrología. Entonces, y el tercer objetivo es conocer la petrogénesis de estos intrusivos. Esto también lo relaciono cómo se relacionan estos intrusivos con la orogenia arámide, si hay o no una relación y cómo es. Entonces, los objetivos los voy a repetir, me disculpo. Y entramos a la metodología. Entonces, son dos hojas de metodología. Primero, la problemática a resolver, la investigación previa, el muestreo
y la petrografía, análisis geoquímicos, geoestadística y discusión. Vamos a ver cada uno. Entonces, primero la problemática a resolver. Utilizando Blanca, creo que no estás cambiando en la pantalla la diapositiva. Ah, no. ¿Lleva rato así? Sí, ya estamos viendo. Ah, ok. Puede ser que haya un desfase. A ver, que ya llegó el doctor Paz, qué bueno. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos todos en la diapositiva de problemática a resolver? Sí. Entonces, respecto a la problemática, relacionado directamente a los objetivos, tenemos, utilizando la fluorescencia de rayos X, ¿qué información podemos sacar de estas rocas que, sobre todo las que yo ya estudié en mi licenciatura, tienen algo que podamos predecir únicamente, algo que podamos interpretar, algo que podamos predecir con la información que se saque con fluorescencia de rayos X portátil? Notas aquí que es un poco orientado hacia elementos inmóviles por las facilidades que tiene el equipo para ese tipo de detectar ese tipo de elementos. Y luego, ¿se puede obtener información geoquímica suficiente utilizando únicamente el equipo de la Unison? Esto también relacionado a que en el pasado se ha utilizado mucho el ICP para encontrar geoquímica, pero es un método que actualmente en la Unison no lo tenemos, y cuando lo tenemos, bueno, sí lo tenemos, pero hay variaciones de tipo de estudios y requiere muchísimo dinero, sobre todo para trabajar con muchas muestras. Y finalmente, ¿cómo se comparan los resultados geoquímicos con el resto de la orogenia larámide? Tanto con las rocas con edades similares como rocas típicas de la orogenia larámide que siguen el patrón de ser más jóvenes hacia el este y la regresión del arco. Ahora, para la investigación previa, primero pues hay que peinar la bibliografía, estar al día con los estudios más recientes, pero también con los estudios ya publicados, aunque sean de bastante edad, siempre y cuando los datos nos sirvan y tengan información relevante. Y con eso, pues comenzamos a recopilar los antecedentes con datos geoquímicos que tengan que ver con la orogenia larámide o los datos de edad, que algo podría ser relevante. Ahí les incluyo tanto cosas de la costa de Sonora y de Baja California, porque coinciden ahí las edades a veces. Luego, una revisión detallada de esta literatura, se autoexplica. Y aquí entra lo interesante porque no sé cómo usar estos métodos aún. Y el propósito aquí en este posgrado es aprender cómo utilizarlos y qué fortalezas y deficiencias podrían tener, cómo se pueden compensar con tal vez un proyecto pues inteligente que no le afecten a cualquier deficiencia que podría haber o aproveche las fortalezas de la técnica. Y también análisis geoestadístico, que esto es un descubrimiento que hice ya adentro de la carrera, que me llama mucho la atención, que podría esto permitirnos hacer mucho más con lo que ya tenemos. Es cuestión de hacer relaciones entre los datos. Y finalmente, organizar todos esos datos para crear la revisión de la literatura que va como capítulo de antecedentes en mi tesis. Luego, el muestreo, utilizando un método geoestadístico, digamos, ¿no? La Universidad de Bartlett, determiné que para 5 afloramientos, con todos los elementos que tengo intenciones de muestrear, necesitaría aproximadamente 135 muestras. Este número obviamente puede cambiar y puede ser flexible, dependiendo a medida de lo que vaya aprendiendo un poco más de mi área de estudio, de los afloramientos y del equipo. Y el interés sería muestrear los intrusivos en zonas centrales y distales, los enclaves, ya que varios de los intrusivos cuentan con enclaves mágicos. Hay zonas de alteración y mineralización, y hay varios diques, así como pues los contactos entre los intrusivos en sí. Luego, para petrografía, quisiera realizar la petrografía un poco más metódica,
puntos. Honestamente no quedé satisfecha con la petrografía que hice en mi licenciatura y quisiera hacerla más detallada, más estricta. Análisis geoquímicos, obviamente incluiría nuevas muestras. En los análisis geoquímicos, primero sería conseguir dónde procesar y moler las muestras para poder analizarlas. Luego, difracción de rayos X para computar geología y ver porcentajes, esperemos. Luego, estudios con fluorescencia de rayos X portátil para obtener sobre todo elementos traza, y entre ellos aquellos elementos que son más inmóviles o que nos pueden dar algo interesante. Y ya con datos en mano podría tratarlos con las siguientes cosas, totalmente abierta a mayores sugerencias, principalmente normalizar a condrita porque no creo que haya un OIB ahí y quisiera, podría descartarlo. Sobre todo voy a usar para la clasificación, en vez de usar el PAS de Levas, de álcalis, voy a utilizar el diagrama de Peirce, el WT. Este lo propuso para clasificar la roca y su serie magmática, pero sin utilizar los álcalis, que precisamente el aparato de fluorescencia de rayos X portátil no lee muy bien, pero lee muy bien los elementos con los que trabaja este diagrama. También nos puede obtener la mayoría de los elementos de Spire diagramas y sobre todo las tierras raras ligeras del espectro de tierras raras. Y ahora para geoestadística lo que haría principalmente es el análisis de componentes principales, incorporando los resultados de fluorescencia de rayos X portátil de mi área. Y también más adelante haría ese mismo ACP, pero ahora incluyendo los datos de mi área, datos regionales y locales de los estudios cercanos con características similares. Y también involucraría cosas como el laboratorio donde se hizo, el año en que se publicó, que imagino aproxima un poco el año en que se recolectaron estas muestras, para ver si hay algún factor en común que podría relacionar a la orogenia larámide o incluso detectar factores humanos que estén ahí causándonos ruido y poder descartar o incluso volver a muestrear si fuera necesario. Y ya al final cerraría con la discusión de interpretar los patrones de los datos que se pudieron y los diagramas que se hicieron. Primero de mi área de estudio únicamente para ver si con eso tenemos algún tipo de información sin influenciarnos, digamos, con preconcepciones. Y luego sería la elaboración de la metodología ya con viendo qué pasos funcionaron, qué no funcionó, qué se modificó, para que esto pueda ser repetido por otros estudiantes e investigadores con el equipo de la Unison. Y posibles estudios a futuro que se podrían ampliar, digamos, el rango, el alcance de este estudio, incluyendo incluso datos de más al sur o más al norte, o compararlos con más datos, digamos. Tal vez otros fenómenos, ya que he aprendido que es muy compleja la orogenia larámide, aunque al principio nos las enseñan muy bonita. También aquí va incluido la comparación, ¿no? de los patrones y datos que obtuvimos al comparar con datos fuera del área de estudio. Ahora, el calendario de las actividades realizadas durante este semestre. Primero, las actividades que yo realicé durante el semestre incluyeron, primero, la investigación bibliográfica. Aprendí a familiarizarme un poquito más con lo que es la lectura de artículos científicos y sobre todo conseguirlos y poderlos leer gracias a servicios que tiene la Unison de acuerdos con varias instituciones. Tenemos acceso a buenas bases de datos que podemos consultar y pude sacarles bastante provecho. También aprendí a usar un software llamado Mendeley que me permite, que no lo conocía, me permitió leer y organizar mis fuentes mucho más eficientemente, y obviamente la lectura que lleva un tiempo considerable. Luego también aprendí a usar las técnicas geoquímicas y estadísticas, sobre todo en la clase de geoquímica que llevé este semestre.
Me familiaricé con los libros y herramientas de consulta, dónde encontrarlos, cuál consultar, cuándo consultar. La elección de los elementos a analizar en base a las limitaciones del equipo, las características de los afloramientos, a veces la alteración no nos evita analizar ciertos elementos porque la información generada no sería muy buena, porque estaría movido, digamos, el resultado que buscábamos en una roca sin alterar. La teoría petrogenética preexistente, sobre todo, pues, la serie magmática que ya tiene asociada la rogenial arámide, cómo funciona el epsilon neodimio, ese tipo de herramientas. También cómo sería bueno formatear los resultados para tener ya listo para los resultados para hacer un análisis geostadístico. El presupuesto también de que estas técnicas, si algunas tienen costo, si no tienen costo, hay facilidades o no. Y también los viajes a campo. Y también aprender a utilizar este software de geostadística llamado XLStat. Otra cosa que hice, más bien inicié, fue la compilación de base de datos intrusivos de edad Cretácico-Paleógeno para realizar el ACP. Ya inicié yo base de datos en Excel, que sobre todo va a incluir edad, elementos inmóviles, coordenadas y datos bibliográficos, posiblemente más veces. Y también tuve un viaje a campo para recolectar muestras, sobre todo entre el 23 y el 25 de octubre, y obtuve 9 muestras para geoquímica, ahí las tengo guardadas, y 5 muestras para láminas delgadas, estas ya están elaborándose en la Universidad de Sonora. Ahora, este es el calendario que había propuesto en mi anteproyecto hace varios meses, en agosto. Hubo algunos cambios, pero principalmente se cumplió, sobre todo lo que es el primer semestre. Llevé 2 materias, aunque las 2 fueran de obligatorias específicas. La revisión bibliográfica sobre todo fue más cerca ahora de noviembre, diciembre, sobre todo porque me ayudó a tener las preguntas que quería hacer, que antes no sabía qué preguntas quería hacer. La colecta de muestras efectivamente se llevó a cabo en octubre y la redacción de tesis sí inició. Ahora, este es el calendario modificado en que tengo las materias que llevé, que son tectónica regional y geoquímica, la revisión bibliográfica en la época que sí se realizó, la colecta de muestras, el plan para la colecta de muestras durante el invierno, y todo permanece igual. Aquí agregué las etapas de revisión, que serían estas de aquí, y nosotros ahorita que estamos en temas selectos de investigación 1. Lo que agregué fue un segundo periodo de análisis geoquímico que va a quedar móvil por si hay algún cambio. Puse un poco más específicas las fechas para colecta de muestra, aquí coincidiendo con Semana Santa. Una nueva etapa de revisión bibliográfica que por si hay algo que hay que volver a revisar, si aprendo alguna nueva técnica geostadística. Y por lo demás, todo permanece igual. Y eso sería todo por mi parte. Entonces, abro micrófono y no sé si prefieran que deje la presentación. Si hay comentarios, dudas, se los agradecería mucho. A ver, Elena, yo no he visto un protocolo en realidad que nos sirva de guía para darle seguimiento a su presentación. Yo no sé si lo dejan a criterio de el sustentante y su comité de cómo van a interactuar. Pero, por ejemplo, lo que comentaba la maestra Diana, y considerando de que nos va a abandonar dentro de unos cuantos minutos, yo diría que ella empiece con comentarios, preguntas, sugerencias o cualquier apartado que ella considere conveniente para irle dando seguimiento a su presentación. Muchas gracias, maestro. Bueno, voy a abrir ahora la cámara para verte, Elena, que me veas. Bueno, voy a ser muy breve.
Me parece que el número de muestras que planteas, Elena, creo que hay que revisarlo. Posiblemente ese número de 135 sea una N general que incluya variables y que incluya el número de muestras. Si lo vas a usar si el criterio es el componente principal, entonces creo que sería cuestión de checarlo, porque me parece que está bastante alto el número, pero igual lo podemos platicar, ¿de acuerdo? En la clase. La otra cosa es que me hubiera gustado mucho ver, hay muchas dudas respecto al potencial de la técnica de fluorescencia de rayos X con tubos miniaturizados para el análisis de rocas. Entonces a mí me hubiera gustado mucho que incorporaras a tu protocolo y también a tu presentación parte de la bibliografía reciente de lo que se ha publicado con esta técnica para rocas, en términos de su clasificación y la identificación de ambiente tectónico, Elena. Que tú tienes información sobre eso, no lo mencionaste, me parece que sería muy bueno que lo pusieras, o lo hubieras puesto quizás en la siguiente presentación, que lo tengas precisamente para tener claridad del potencial de estas técnicas para resolver algunos problemas, ¿no? Y como te comenté desde un inicio, a mí me parece interesante que esto sea una oportunidad para hacer un proyecto un poquito pensando fuera de la caja, y como bien lo mencionas, aprovechar mucha de la información que ya está generada, utilizar métodos estadísticos que la verdad son muy poco utilizados en geología y que tienen mucho potencial para poder responder preguntas importantes, ¿no? de la geología. Entonces yo lo que te aconsejaría es, creo que la idea es muy buena, creo que el proyecto tiene mucho potencial. Quizás organizar la presentación conforme a un protocolo, como lo menciona el maestro Maya, creo que te ayudaría mucho. Incluir más figuras y referencias, siempre apoyando cualquier argumento que des en la referencia bibliográfica, Elena. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estás manejando técnicas que no son tradicionales o rutinarias, es muy importante revisar cuál va a ser el control de calidad y cómo vas a probar que el dato que estás obteniendo tiene la calidad para poderse interpretar de la forma correcta. ¿De acuerdo? Bueno, yo aquí voy a dejar, me están ya llamando de la otra presentación. Te mandaré el acta, Elena, firmada, con algunos detalles nada más de observaciones, como lo que y pues, pues a mí me gusta mucho el proyecto, la verdad. Creo que obviamente estás enfrentando cosas muy diferentes en términos metodológicos, pero bueno, espero que todo resulte como tú lo planeas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora. La aprecio y estoy lista para el reto. Hasta luego, entonces, a todos. Gusto saludarlos y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Bueno, entonces queda abierta la sugerencia de quién quiere intervenir. El maestro Vega. Que siga Martín, que es el invitado, pues, si no al invitado. Bueno, le damos la palabra al doctor Valencia. Sí, me gustó. Gracias, Ricardo. Me gustó mucho la manera en que platicas, Blanca, como improvisando, muy segura, y me gustó. Yo creo que se ve un potencial así bien enorme contigo. Respecto a tu investigación, sí tengo algunas, ¿cómo se dice? Temores, digamos, de que, como lo dijo Diana también, de qué tan bueno va a ser el hecho de que enfoques pues toda tu investigación prácticamente a la fluorescencia y a la difracción. Si fuera un estudio donde estás tratando de comparar si funciona el método con datos que ya tienes hechos con otra técnica y simplemente para ver si va a funcionar o no, estaría más tranquilo yo. Pero en el caso de las rocas, y sobre todo la temática que tienes tú ahorita es sumamente complicada. Entonces, yo te quisiera pedir, ¿por qué no le das una oportunidad al ICP-MS a hacer tus datos con geoquímica pues más robusta, ¿no?
y lo otro lo dejas de manera experimental para otra situación, incluso con las mismas rocas que tú hagas geoquímica por ICP, pues trata de comparar con la fluorescencia a ver si te da más o menos, o puedes reproducir unos datos más o menos parecidos o algo así, ¿no? El problema es que el tema de fondo es lo que me preocupa, ¿no? Entonces es una región con una petrogénesis muy particular y dudo mucho pues que con la simple aplicación de fluorescencia de rayos X se pudiera llegar a aterrizar algo concreto, ¿no? No es tan carísimo, Blanca, no es tan tremendamente carísimo, incluso, pues yo creo que entre los profes ahí nos pudiéramos ayudar para que tú salgas con esto, porque creo que sí lo necesitas, ¿verdad? En mi experiencia, un problema de esa naturaleza requiere datos muy finos, y creo que el hecho de que estés atacando un problema tan serio con una cuestión que es experimental a ver si funciona, pues te pone como contra la pared, ¿no? Me gusta mucho cómo estás llevando todo, creo que estás muy metida en el problema y vale la pena entonces que tus datos también estén a la altura, ¿no? De tus ideas ahorita. Es muy bueno, ¿no? Que intentes echar a andar una técnica nueva y que sea un aporte para los demás estudiantes basados prácticamente en la capacidad analítica que tiene la Unison. Pero míranos a todos, o sea, todos recurrimos a muchas fuentes externas a nuestras instituciones porque te queremos datos que sean muy sólidos para poder decir algo, ¿no? Entonces, digamos, que le reduzcas el umbral a la posibilidad de los errores. Yo te pediría pues que lo discutieras con la almohada o con quien haya que discutirlo, la posibilidad de cambiar un poquito de parecer y hacer esto con técnicas que ya de antemano son, pues digo, las que están más aceptadas por la comunidad científica, ¿no? Y lo otro, pues que lo dejes para corroborar si tus datos se pueden reproducir con esa otra técnica y sería como un aporte extra, ¿no? Pues ese sería mi aportación, aunque también me queda un poquito la duda de cuando tú hablas de petrología, ¿hasta qué punto se puede hacer petrología ahí en la Unison? Sé que tienen mucha capacidad para hacer petrografía y cosas de ese tipo, ¿no? Y clasificar rocas basados en métodos petrográficos. Pero petrología yo lo veo más en función de algo experimental y hasta donde yo sé no hay laboratorios de ese tipo en la Unison. Entonces también ese otro punto para que lo analices y te va a ir muy bien todo. Yo quiero que sientas un poquitito como no nos conocíamos, pero que sientas un poco que yo estoy ahí también, pues tratando de ayudarte, ¿no? Me gusta mucho el tema, como ya te lo había dicho antes, y de todo corazón yo te quiero ayudar ahí, ¿eh? Hay que echarle muchas ganas y esto se gana, pues así como le estás haciendo, ¿eh? Muy bien. Pues aprecio mucho sus comentarios y los voy a tener muy en cuenta. Yo encantada de utilizar métodos más estables. El problema que le hay un poco es, por supuesto, el presupuesto y la gestión de este presupuesto. Pero si hay oportunidad y se logra, yo estaría encantada de hacer esto con una técnica más conocida. Pues mira, yo creo que tu comité ahí, pues estamos de alguna manera obligados a también a ver cómo te podemos ayudar ahí. No te digo, no es tan caro, pues. No es tan caro. Si estuviéramos hablando de fechamientos, ahí sí la historia es diferente, ¿no? Pero para composición geoquímica no es tan caro. Yo creo que pudieras fácilmente adaptar tu protocolo para incluir esas técnicas. Muy bien. Uh-huh, sí, voy a buscar entonces eso y le agradezco mucho. Y de verdad, lo que yo te pueda ayudar, ya sabes, ya tienes mi correo electrónico y con todo gusto. Gracias.
Le voy a estar procurando nomás. Perfecto, muy bien. Maestro Vega. Aquí veo que alguien levantó la mano. Francisco sería el que continuara, por favor. Ah, Sí, bueno, ahí lo oigo. sí, sí me escuchas. Sí, sí, ya lo Bueno. veo también. Bueno, gracias por la presentación. Yo me perdí ahorita porque tuve problemas con la recepción, me perdí algunos comentarios. Vi que estaba hablando la doctora Diana Mesa, ¿verdad? Y me perdí algunos comentarios, pero bueno, de todas formas a lo mejor va en el mismo sentido. Bueno, primero, yo considero que es un tema muy interesante, ¿verdad? El que estás planteando. Es un tema que no ha estado en la palestra de forma precisa y es una propuesta que se hizo hace más de 50 años, ¿verdad? Es evidente y para todos muy lógico, ¿verdad? Que cuando hay una intrusión y cuando hay una subducción, perdón, en este caso, pues es prógrado hacia adentro, ¿verdad? Y que va cambiando la generación de las rocas, va cambiando hacia un enriquecimiento en potasio, ¿verdad? Sin embargo, estamos partiendo, no hay que perder de perspectiva que son rocas intrusivas lo que estás proponiendo, no son rocas volcánicas. En el caso de las rocas volcánicas, esto funciona muy sencillamente, ¿verdad? Es muy fácil de saberlo porque las rocas se forman en la superficie terrestre y ahí las agarras. Ahora, la probabilidad de que tú tengas emergiendo un intrusivo, ¿sí? Es, si tú ves en la estadística de cuántos intrusivos emergen a la superficie con respecto a los que se forman o que están guardados formando la litosfera, es relativamente bajo. Nosotros tenemos la oportunidad en el noroeste de México que la distensión, como tú podrás constatar, prácticamente todos los batolitos sonorenses están orientados noroeste-sureste. Eso no es aleatorio, están regidos esencialmente por la tectónica extensiva, que fue el promotor de la extrusión, ¿verdad? Digamos, de la exhumación. Entonces, ahí tienes un filtro terrible, ¿verdad? Ese filtro de la aparición de los batolitos en la superficie pueden significar muchas cosas. Está también, digamos, es hasta filosófico esto, ¿verdad? Es desde fundamental y luego tiene muchas variantes. Los trabajos que se han publicado, ¿verdad? Los trabajos que se han publicado en la literatura, muchos de ellos, pues, muestran, como el doctor Valencia no me dejará mentir, ¿verdad? Estas bandas de edades, ¿verdad? Son bandas de edades, pues, que se han suavizado, ¿verdad? Se han suavizado para mostrar esa tendencia. Sin embargo, ya sabemos que hacia el interior, como el pronóstico indica, no tenemos rocas fuertemente potásicas en su mayoría, ni tampoco tenemos las rocas más jóvenes hacia la parte interna. Lo mismo lo podríamos voltear, ¿verdad? En las zonas costeras tampoco tenemos necesariamente en todos los casos las más antiguas, ¿verdad? Entonces, y eso se debe justamente al proceso exhumatorio que nos las está poniendo a flor de piel para estudiarlas. Y lo que se hace geológicamente es estudiar los afloramientos, pero los afloramientos no necesariamente nos van a enseñar todos los niveles estructurales en los que aparecen. En algunos de los casos nos van a mostrar batolitos muy enormes, ¿verdad? Con alta complejidad, pero que también están, las cúpulas ya fueron arrasadas, no sabemos cuánto se ha perdido. Y en algunos otros casos a veces tenemos los techos colgantes y apenas están emergiendo y no sabemos cuánto tenemos. Ahí podemos tener una idea de los niveles en los que están apareciendo. Entonces es muy complejo este fenómeno, pero a mí me parece muy interesante el hecho de que lo hayan abordado. También digamos, el tema me parece muy atractivo, me parece que el tema debe de acotarse más, ¿verdad?
mucho más acotarse porque ya te quedan 3 semestres, ya pasó uno, ¿verdad? Y claro, la pandemia nos ha afectado muchísimo a todos, ¿verdad? También me parece que la propuesta original que se está haciendo de utilizar el equipo que se tiene disponible, el portátil de fluorescencia rayos X, pues evidentemente todos sabemos que tiene la limitación para los elementos, ¿verdad? Por supuesto, es algo que tiene ese espíritu. Sin embargo, creo que es muy útil, muy útil en el sentido de que puede sacar muchas muestras, ¿sí? Ajá. Y darle un tratamiento estadístico. Ahora, yo sería en muy buena medida de la idea de que concentraras tu trabajo en una zona específica, hicieras el detalle en la zona específica, hicieras el estudio con este instrumento, con las recomendaciones de la doctora Diana Mesa, que ella lo conoce perfectamente bien y sabe los alcances perfectamente bien, ¿verdad? Por supuesto que con los elementos que arroja, puedes hacer sin ningún problema diagramas multiespectrales cortados, ¿verdad? No completos, por supuesto, pero tienes, por ejemplo, muy claramente bario niobio que te marca la anomalía típica que tendrían las rocas laramídicas, por un lado, y por otro lado te ayuda con algunos otros que marcan anomalías sistemáticas en los espectros, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer algo, por supuesto que se puede hacer, y luego tendrías que manejar mucha habilidad para ya una vez haciendo una petrografía sistematizada en todas tus rocas, porque si algo se puede hacer en las rocas plutónicas es la petrografía y es lo infalible. Por eso hasta ahorita no hay formalmente, así digo formalmente, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas no ha aceptado un diagrama para rocas plutónicas. No lo ha aceptado todavía. Ya podríamos platicar, es larguísimo el por qué no lo ha aceptado, pero hay algunos candidatos muy buenos, sin embargo, no ha sido aceptado todavía. Entonces, y algo que me llama mucho la atención como paréntesis es que dices haber salido a campo, fíjate un detalle, dices haber salido a campo, sacaste 8 muestras, de las cuales 8 muestras son para geoquímica y solo 5 para petrografía. Yo creo que así el mundo está como al revés, ¿verdad? Es muy importante que de todas las muestras que obtengas, tengas el referente petrográfico y las clasifiques bien, ¿verdad? Eso creo que es lo básico, eso es totalmente lo básico para una roca plutónica. Y después le haces la geoquímica, una buena petrografía para cada muestra, un análisis con el instrumento y con las facilidades que tenga sobre él y que se pueda, ¿verdad? Y después de ahí, te enfocarías algunas de las muestras más atractivas y más interesantes con una selección, tomando en consideración muchos criterios para que hicieras un filtrado de un número específico de muestras completas. Sabemos que no, si bien es cierto, no son muy caras, pero tampoco no son muy baratas, para que tuvieras un número que fuera representativo del bulto que estás trabajando, para demostrar algunas cosas, ¿sí? Creo que con ese aporte, y si tú tienes la inquietud de hacer una base de datos de la información laramídica conocida, documentada, con precisión, pues podrías apoyarte un poco más, ¿verdad? Pero si no, yo siento que el trabajo es demasiado ambicioso, hay muchos hilos sueltos y en realidad, pues te puede afectar, ¿verdad? En el proyecto mismo. Esa es mi opinión muy personal, ¿sí? Pues le agradezco muchísimo sus comentarios, los tomo les doy su debido peso, porque sé que usted tiene muchísima experiencia en el área también, o sea, no me lo dice nomás por decírmelo, y de eso estoy muy consciente, y estoy pues de acuerdo que tal vez sí sea muy ambicioso, pero prefiero pecar de eso que de lo contrario, porque en este aspecto ok, dejamos este aspecto para después y tengo trabajo para un doctorado, para un postdoctorado, para muchos
tengo trabajo por hacer, no me falta trabajo. Y pues sobre todo, cuando a mí me hablan que es complejo la zona aquí, pues a mí más que agüitarme me emociona. Así que por ese aspecto, si hablamos de problemas de que la petrología en intrusivos es difícil, pues ¿qué podremos hacer para resolver? Disculpa, para mí la petrografía en intrusivos es muy fácil, es muy fácil. Yo difiero ligeramente con la opinión del doctor Valencia de que la petrología es una conjunción de todos los elementos que hacemos desde campo, conclusiones de campo, las conclusiones petrográficas. En petrografía, fíjate, en petrografía podemos hacer petrogénesis en microscopio, es increíble, pero lo podemos hacer, ¿sí? Depende de la fineza en la que entremos y en la discusión en la que entremos, y no digamos la geoquímica en diferentes niveles, ¿verdad? Creo que, bueno, ese sería un tema que me gustaría mucho discutir con el doctor Valencia, ¿verdad? Esos aspectos. Sin embargo, no me parece, disculpa, yo lo que te estoy diciendo es que es muy importante, una de nuestras misiones aquí, digamos, como miembros de este comité, es tratar de aterrizar algunos aspectos. Yo creo que lo deberías de platicar muy seriamente con tu director, ¿verdad? Algunos detalles, esa es mi opinión, y con tu director, codirector, sea un codirector, para que trataran de comprimirlo más en los tiempos razonables. Este es un tema que es un tema muy vasto, me queda muy claro, pero con un trabajo fino que se haga en un sector que ustedes consideran representativo y problemático como el que ya has abordado en el planteamiento de tu trabajo, creo que sería una muy buena contribución para tu idea, ¿verdad? Pero se establece un compromiso, tú estableces un compromiso, firmaste un contrato con ACIP de que tú terminas en los tiempos y tienes un compromiso en la maestría. Yo en ese sentido lo digo, no digo que a mí me encanta el entusiasmo de los estudiantes y nunca se los mato, ¿verdad? Pero también tengo una responsabilidad de ser lo más realista posible. Entonces yo creo que tus ideas las puedes llevar a cabo como una parte de experimento, porque esas son las condiciones que tienes disponibles en cuanto a tiempo, notablemente, ¿verdad? En cuanto a tiempo, notablemente. Me gusta mucho este entusiasmo, creo que sí puedes hacer eso en una escala más pequeñita y tu contribución sería más robusta todavía, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos comentar más a fondo, tampoco no estoy... Estoy de acuerdo y sí, sí quiero tomarlo en cuenta. Definitivamente algo que tengo es mi falta de experiencia. No he podido yo trabajar en un trabajo, digamos, formal con un límite de tiempo así. La tesis de licenciatura sí me tomó mucho tiempo y quisiera pues acostumbrarme a que esto sea prudente lo que abarco para poder a largo plazo hacer más. O sea, bueno, está bien, gracias. Era toda mi opinión, te agradezco. Yo creo que si no se va a alargar mucho la discusión, ¿verdad? cierto. Lo dejamos abierto para cuando quieran discutirlo, encantado de la vida. Excelente, entonces pronto espero poder platicar más con usted. Gracias. Ahora sí yo, Noruega. Blanca Elena, pues coincido con las opiniones de los anteriores y revisores, de los sinodales. Creo que tu trabajo está más o menos constreñido, el área no es todo el Sonora, digamos, es un área pequeña donde ha habido fechamientos de intrusiones del principio, digamos, de la orogenia larámide y pues la intención de caracterizar esos intrusivos, ¿no? Desde el punto de vista geoquímico. Creo, en concordancia con el maestro Martín, que pudiera hacerse la lucha por mandar entre unas 5 y 10 muestras, digamos, de
¿Cuáles sería preferible mandar? Pues sería preferible mandar aquellas que están fechadas. Las que tienen fecha, que no son muchas tampoco, y que tú sabes con certeza que esos son los intrusivos fechados en ese tiempo que te interesa. Esa sería muy interesante. Y no son muchos, pues, de los que se tienen. Incluso que estuvieran fuera de tu área, como los que hizo el doctor Efren. No sé si el doctor Efren ya les hizo geoquímica, entonces, Sí, si ya claro. les hizo, pues ya no necesitarías hacer eso. También hay una de 100 millones de años, como le comenté, al sur de Sonora, y una de 100 millones de años donde ya se hizo geoquímica. Tenemos varias ahí en el complejo Sonovari y en Álamos, por la región de Álamos. Tenemos 2, 3 fechas de más o menos 100 millones de años y hay geoquímica de esas rocas. Entonces, eso también puede servir de base y comparación con las que usted encuentre. Pero sí se podría hacer el esfuerzo de ver si, ya platicaríamos después ahí con Ricardo, para ver si se podría mandar y tener datos robustos y que podrían servir, evidentemente, de manera comparativa para ver la funcionalidad y o la precisión que puede tener otras técnicas que sí quizás no sean tan precisas desde el punto de vista geoquímico. Incluso pienso yo, porque a veces es muy difícil, bueno, a mí se me ha hecho cartografiar intrusivos, ¿no? Todos los intrusivos se me parecen iguales, bastante parecidos todos, ¿no? Entonces, quizás sería una forma sencilla, barata, para ayudar a separar distintos intrusivos que afloran en un área, no sé, como características bioquímicas. Sería interesante poder hacer eso, porque, pues, la verdad, cuando a veces ando trabajando en áreas con intrusivos, pues los veo todos muy parecidos. O sea, sí hay cambios así de colores y, ¿no? Y todo eso, pero uno se queda la duda si será el mismo intrusivo o no. Entonces, creo que sí sería un aporte interesante. Entonces, vamos a tratar de, a ver si podemos apoyar, como dijo el doctor Martín, pues, analizar con ICP allá en Canadá. Y por eso, pues, si ustedes van al campo, pues es conveniente que tome las muestras suficientemente, como debe de ser, pues el tamaño adecuado para poder hacer un muestreo geoquímico, un análisis geoquímico. No sé qué tamaño son las muestras que se toman para el método de fluorescencia, pero para muestreos geoquímicos sí se requieren muestras un poquito más grandes, sobre todo son los intrusivos de grano grueso, porfíricos y ese tipo. Entonces, y pensar sobre todo aquellas donde tiene fechas y que no han sido analizadas previamente. Otro aspecto más, una cuestión, me gustó, pues, que sí hizo una lectura, ya empezó con su trabajo bibliográfico, se nota en el trabajo que hizo. Entonces eso me parece bien, me parece correcto, porque pues era muy importante que fuera leyendo y que tuviera ese background de lo que ya se ha hecho, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho. Quizás, como mencionó la maestra Diana, pues un poquito ampliar la cuestión de metodología, de lo que va a hacer, de lo que se ha hecho, etcétera. Me parece muy pertinente esa observación. Solamente sí le recomendaría poner intentar hacer un índice de su tesis. Usted me va a decir, no, pues si apenas voy empezando, ¿cómo voy a hacer el índice? Pues el índice es como una guía que le va a servir a usted para decir, pues trabajos previos, introducción, etcétera, toda la localización del área, todos esos elementos que usted va a desarrollar en su trabajo de tesis, debe tenerlos claros desde un principio. Entonces no vi que se incluyera, vi que incluyó un pequeño así como índice de la presentación, pero no debe, pienso yo que debe incluir un índice de su tesis. Aunque en la presentación diga, pues esto fue lo que desarrollé este semestre, esto, ¿no? Análisis bibliográfico, etc.
ya debe tener diseñado un índice de cómo piensa desarrollar su trabajo de tesis, y cada semestre, cada avance va haciendo que se vaya notando ese avance, ¿no? Ese incremento de la información de un semestre a otro, va en función de lo que usted vaya haciendo en ese índice. Y de ser posible, pues ya ir quedando. Yo le voy a revisar, le voy a enviar, perdón, la revisión de su trabajo con observaciones para que lo vaya puliendo y ya vaya conformándose su trabajo de tesis. Me parece bien que ya desde ahorita que haya leído y que se note esas lecturas y se plasmen en los trabajos previos. Muchísimas gracias. Un comentario que se me pasó ahorita con el doctor Paz. En particular, tengo más muestras para, o sea, no tengo tantas muestras para lámina delgada como para geoquímica, porque fui a campo sin una báscula y honestamente, bueno, platiqué con la doctora Diana Mesa acerca de cuántos kilos necesitaba para cada tipo de muestra y quería no arriesgar a que tal vez necesitara más muestra para geoquímica y pues tener que, digamos, de que, ok, me sobró este pedacito de las esquirlas de geoquímica, que sí puedo hacer una lámina con eso, pero ya con el polvo de procesado para geoquímica no puedo hacer láminas. Entonces, esa es la idea también que tenía. Ahorita asegurado tengo 5 láminas, pero puedo sacar más con las muestras que ya tengo aquí. Pero primero quiero asegurar la geoquímica. En ese sentido, Blanca, pues para cada muestra que tome, siempre debe de contemplar, porque yo coincido con el maestro Paz, o sea, la petrografía, digamos, es la base de la petrología, o sea, sobre todo cuando se trata de intrusivos. Quizás pues en rocas volcánicas no sea tan fundamental, pero es también muy importante, pero sobre todo en rocas plutónicas sí es muy importante, es la base de la petrología. Entonces, para cada muestra que tome, debe tomar una muestra para hacer lámina delgada. Eso sí podemos hacer relativamente gratis en el departamento, pues una vez que se ponga en funcionamiento el laboratorio, porque no se ha puesto, no se pueden hacer ahorita. Ya debe haber un colón de gente que quiere láminas, pero pues como no ha funcionado, ¿no? Entonces sí, una muestra, siempre, en todas las, de una muestra suficientemente grandecita para hacer una lámina delgada, o sea, que al menos quepa una laminita delgada, ¿no? Que se puede hacer. Y además, para las que va a hacer análisis químico, digamos, en ICP, o sea, que se vayan a enviar, pues una muestra grande, que quede un testigo para el otro tipo de análisis de fluorescencia y que quede una muestrita para la petrografía. O sea, todo eso lo tiene que tener contemplado a la hora del muestreo. ¿De acuerdo? Muy bien, le agradezco muchísimo sus comentarios y los voy a tener en cuenta. Voy a intentar aplicarlos ahora que vaya a campo. De mi parte es todo, Elena. Gracias. Muy amable. Voy a llegar mis observaciones ya más por escrito. Muy bien, las espero. No sé si maestra Maya, no sé si quiera cerrar. Okay. Pues ya nos fuimos más allá del tiempo, pero sí voy a hacer algunos comentarios. No voy a mencionar algunos aspectos porque sería reiterar lo que ya mencionaron los integrantes del comité. Por ejemplo, yo sí sugeriría un replanteamiento de la metodología o las técnicas más bien analíticas. Y yo creo que sería recomendable, por ejemplo, revisar la información de el área donde Fren Pérez hizo su tesis de doctorado, revisar la técnica analítica que usó Gonzalo Ibarra de SENS. Yo esperaría que la información en ambos casos provenga del mismo laboratorio, pudiera no ser,
Pero bueno, Sí. yo haría ese replanteamiento de lo que ya hay, de qué manera se hizo, qué técnica se utilizó. Y yo creo que tendría que ajustarse a enfocar, darle seguimiento a su información, tomando como referencia esa información. Digo, para que haya una concordancia o haya una forma de, si usted quiere, de manera analítica o estadística, pues hacer esa comparación que va a tener más fundamentación. Coincido con lo que mencionaron algunos del comité. El área es muy atractiva. Lo complejo yo lo pondría ahí como en interrogación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se hizo la datación en Juriquilla y que nos comunicó los datos el doctor ¿qué? Alexander Iriondo. Alexander Iriondo. Hubo una ocasión que me contactó vía telefónica, particularmente para preguntarme cómo habíamos manejado, cómo habíamos considerado los datos que se habían generado. Y mi primera respuesta fue, le digo, mira, pues para mí no pudo haber sido más halagüeño la información que nos proporcionas, porque yo siempre había tenido la consideración, a pesar de tener discrepancias con otros colegas investigadores, de que para mí esos intrusivos de grano fino eran más antiguos. Y bueno, si recuerda, fue uno de los argumentos que me permití utilizar para darle un enfoque a su tesis de licenciatura, no tanto hacia la estratigrafía, sino enfocarse a los intrusivos. Sí, sí. Y yo le mencionaba, hay otras áreas en donde no se han muestreado, pero que las relaciones de campo muestran las mismas condiciones de emplazamiento, ¿no? Entonces, yo creo que retomando eso y enfocando lo que mencionaba el doctor Paz, de que hay que ser muy cuidadosos con los tiempos. El tiempo aparentemente es muy amplio, dos años, pero a la vuelta de la esquina se da uno cuenta de que ya va un año y pues ando en las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería bueno hacer un replanteamiento de ajustar y tener en mente el factor tiempo. Si no, nos van a ganar los tiempos ahí con el programa mismo y con CONACYT, que es el que aporta el de la beca, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un área muy interesante, compleja en parte, pero que la información, sin duda, yo estoy muy confiado, muy optimista de que la información que se genere pues va a servir de una información que va a tener relevancia para los estudios que en el futuro se realicen, independientemente del detalle o el enfoque que se haga sobre esos intrusivos, ¿no? Yo le mencionaba que incluso yo he considerado que a lo mejor esos intrusivos de grano fino que muestran ese desfasamiento de edades de más o menos 30 millones de años, que no hay duda que muestran una tendencia de una composición más intermedia, a diferencia de los típicos larámides, y considerando la mineralización exótica que reporta Efrén Pérez en el proyecto Esperanza, en donde hay una mineralización atípica de níquel cobalto. Yo en una ocasión le comenté de qué alternativas o posibilidades habría de conectar este tipo de intrusivos más antiguos como probables
originadores o portadores de esa mineralización, que es atípica y que no hay otros reportes de esa mineralización, y que yo siempre he considerado que a lo mejor no tiene ninguna relación con la mecánica o la evolución del emplazamiento de los cuerpos, típicamente larámidas. Pero bueno, eso sería cuestión de hacer una visita a algunas áreas para de alguna manera tener esa información un poquito más controlada. En lo general me complace, me dio mucho gusto su presentación. Gracias. Hay que hacer un replanteamiento. Yo creo que se lo pudiéramos hacer de manera próxima, no sé, antes de que finalice el año, para hacer algunos ajustes que es en parte los comentarios que hacen los integrantes del comité y que son planteamientos muy bien fundamentados. Entonces, hay mucho de qué hablar. Nos podríamos a lo mejor pasar aquí una hora hablando de muchas cosas. El área es interesante, es virgen en ese aspecto, y creo que va a haber oportunidades para que usted haga una muy buena investigación. No sé si los demás integrantes del comité tengan algunos comentarios adicionales. En caso de que no hubiera, pues daríamos por concluida la presentación, este evento, y pues estaríamos en contacto, pero queda abierta la opción de que si hay comentarios adicionales. Entonces, nada más, como yo no he participado mucho, digamos, en ese tipo de comités últimamente, hay que llenar esa como acta que enviaste, ¿no, Blanca? Sí, la carta le envié junta en el correo a sí, sí vi que viene algo ahí, entonces eso lo llenamos nosotros y te lo enviamos a ti, ¿verdad? O se envía al posgrado. Sería la carta en negritas, que tiene el nombre de título únicamente. Es una sola hoja. Esa es la que los maestros me envían a mí. Ah, ok, a ti. Perfecto. Sí. Igual, cualquier duda de esas, si quiere, la vemos por correo para que quede por escrito y pueda consultar. Bueno, pues ahí está mi invitación, Blanca. Me gusta mucho el tema tuyo y te veo mucho potencial, entonces ahí estamos a la orden. Gracias, y sí, espero poder platicar con usted y igualmente con los demás miembros del comité. Ok, qué gusto de verlos, Francisco, Ricardo y Ricardo. Ahí tenemos una pendiente. Nada más un último comentario antes de que se desconecten. Ustedes han visto ahí que la grabación, o sea, este evento quedó grabado, ¿no? Sí. Y es un archivo que se puede consultar en cualquier momento, en cualquier tiempo, que alguna persona esté interesada, bueno, los partes del comité, pues para tener una revisión más a detalle de qué se dijo, qué no se dijo, qué se sugirió, bla, bla, bla. Entonces ahí queda grabada este evento, ¿no? Sí. Excelente. Sí, estoy levantando la mano para un comentario final, nada más. Adelante. Sí, en realidad, acuérdense que digamos, algo que debemos de emitir un juicio y es muy importante que haya una cierta coherencia, pues. Entonces, normalmente nos damos un momentito para hacer unas observaciones a título de las personas que están evaluando sin que esté el candidato, porque vamos a enviar cada quien un informe y a lo mejor pues, puede confundir más a la persona que los va a recibir y que los va a juntar. Entonces me gustaría que tuviésemos un consenso. Si nos deja Blanca Elena, nos deja unos 5 minutitos o menos, ¿verdad? Para hacer algunos comentarios de base que se plasmen en los documentos individuales. Si les parece y si no, pues cada quien lo manda como le parezca, ¿verdad? Pero considero que los usos y el espíritu de esto es que
haya un acuerdo en cuanto a una serie de puntos que tenemos que palomear, ¿verdad? Que es importante. Muy bien. Como ustedes quieran, ¿eh? Esa es mi opinión y ese es lo que se debe de hacer según la norma, ¿verdad? Pues no hay problema en salirme, nomás me avisan una llamada y me cuelgan para avisarme que ya entro otra vez o me marcan por aquí mismo. Digamos, lo que podríamos hacer es comentar nosotros rápidamente y yo pues ya me saldría, ¿verdad? Y yo me imagino que todo el mundo ya tuviera tareas y cerraría, eso es todo. Más fácil aún. Muy bien. Sí. Aunque se quede grabado todo esto, ¿verdad? Claro, por supuesto se va a quedar grabado. Pero esa es una propuesta, pero si ustedes consideran que no tiene sentido, pues la dejamos, ¿verdad? Yo ya tengo mi informe prácticamente, ¿verdad? Entonces no. Pero quería pues que vieran pues que sí tiene importancia tratar de tener algo lo más unánime para el caso de Elena, ¿verdad? Porque hay una apreciación del coordinador y el coordinador le va a poner su calificación, ¿verdad? Le va a poner aprobado o reprobado. ¿Sí? Bueno, a mí sí me gustaría, Francisco, por el asunto de que yo no he llenado, hasta donde yo recuerdo, un documento parecido, ¿no? De acuerdo. Ok, pues yo voy a poner en mi computadora porque tengo la duda si se va a grabar, si yo soy la que inicié la grabación, pero me voy a retirar del cuarto y aquí queda solo. Y ya cuando cuelguen, yo vuelvo. Mire, es una situación muy, muy particular y yo voy a hacer un comentario que espero que no vaya en contraposición de lo que sugiere Francisco. Yo anteriormente en las evaluaciones que he participado de avances de estudiantes de maestría, pues yo recuerdo que después de la presentación, pues cada uno llena la hoja a criterio personal. Bueno, como digo, si ustedes gustan, lo dejamos a criterio personal. Sí, porque de otra manera, pues va a quedar ahí en evidencia de lo que digamos, critiquemos, sugeramos o lo que ustedes quieran. No, es muy sencillo, se borra la grabación, en ningún caso el dictamen se graba, pues se puede que quite la grabación, ya se terminó, nada más queda, digamos que la grabación de esta parte, no, lo más recomendable es que no esté, pues. Bueno, entonces si hay coincidencia en eso, le pedimos